metido en la planta un montón de gente. No te olvides que tengo que darle vida a esta radio hasta donde sea posible. Y en ese sentido espero comprensión. No te olvides que en esta radio hay grupos familiares que dependen de la existencia de la radio. Espero que me hayas entendido. Por otro lado, muy pasiva la nota del canciller en relación con la presencia de la delegación de la ONU en Nicaragua. No es como algunos han dicho de que les dijeron váyanse de aquí. No, sencillamente les dijeron que pasó la situación de los tranques, que como he dicho tantas veces fue la mejor alianza que tuvo Ortega, porque ganó tiempo y la gente se hartó de eso. Posterior a los tranques, la situación de pobreza que tenemos, en que yo he dicho que aquí nadie da nada por nada, o sea, uno tiene que trabajar para poder sobrevivir, no estamos recibiendo plata de ninguna parte, como se refería hoy Quiñones, que dio una explicación interesante en relación con este tipo de crisis, el colega Quiñones de Radio 800, pero definitivamente, o sea, el gobierno da por concluida la presencia de los delegados de Naciones Unidas que vinieron a Nicaragua, hicieron un informe que no le gustó al gobierno, Javier. Hombre, mi suegro, que en paz descanse, dice que tenía un amigo que luego de las reuniones por las noches o los fines de semana, sobre todo por las noches, a cierta hora de la noche les decía, miren, no es que los esté corriendo, pero pueden irse. Esa grosera carta burlesca que le mandó el canciller Moncada a la representante de Naciones Unidas para Centroamérica, realmente le va a pasar una factura fuertísima al gobierno del presidente Ortega la próxima semana. Alan, no solo le enviaron una carta burlesca, sino que le dieron 2 horas efectivamente. Y no solo eso, llevaron a un montón de empleados públicos al hotel Holiday Inn, en donde estaba la delegación, y para ofenderlos, para sacarlos, para humillarlos, para amenazarlos. Eso fue a media mañana y desafortunadamente, ¿verdad?, siguen manipulando a los empleados públicos y a gente del partido sandinista para estas cosas que en realidad deterioran la imagen del país, que no es de Daniel Ortega, que no es del Frente Sandinista, sino que deterioran la imagen y nos ponen a todos como un país de salvaje. Obviamente, hoy en día la comunidad internacional está más enterada de lo que pasa en Nicaragua, está tratando de conocer mejor a este país, aunque hay que decirlo, y esto es importante sobre todo para los que nos ven en las redes sociales, que una parte del informe de Zeid Al-Hussein, que es el comisionado para los derechos humanos en las Naciones Unidas saliente, él dice en uno de los párrafos del informe que le dolió al presidente Ortega, porque vos no corres a nadie de tu casa, Alan, porque estás contento con la persona, ¿no? Vos no la echás, sino que es porque alguien te hizo algo, porque ocurrió un incidente, pero en este caso el informe contundente le dolió tanto al presidente Ortega que los corrió. Pues una de las cosas que dice ahí Zeid Al-Hussein es que el mundo no está prestando atención a lo que ocurre en Nicaragua, que el mundo nos ha dado la espalda y tiene razón. Y eso hay que subrayarlo. En este momento el presidente Ortega sabe que el mundo entero no quiere enterarse de que en Nicaragua han muerto tantas personas, y no quiero ser tan absoluto. Hay muchas naciones que efectivamente están en este momento preocupadas por el futuro de Nicaragua, pero él sabe que Europa nos ha dado la espalda. Hoy Europa, en especial los hipócritas españoles, hoy en día no han dicho esta boca es mía. Ni siquiera el Parlamento Europeo, ni siquiera la Unión Europea han dicho esta boca es mía en el caso de Nicaragua. Y yo quisiera saber realmente con qué cara van a salir los europeos después a exigirle a Nicaragua
que demos democracia, que no tengamos dictaduras, que respetemos la Constitución, que hagamos elecciones libres, si hoy en día no están haciendo absolutamente nada por conseguir los propósitos que todos sabemos estamos persiguiendo aquellos que queremos un país diferente? Entonces, Alan, sacar de esa manera con decenas de empleados públicos llevados en buses del servicio colectivo de Managua y acompañarlo, insultándolo y todo eso, nos hace quedar como una nación de salvajes, te digo, en el campo internacional. Cuando miro tantos correos, me satisface porque están pendientes de lo que nosotros podemos decir. Hacemos criterio. Muchas veces suena a grosería algunas cosas que escriben, pero están pendientes de lo que nosotros decimos. A Fátima González Arquín le digo yo, ¿y por qué no hacemos un club de fans de este espacio? Porque siempre nos están reclamando que entramos tarde, que sencillamente les atrasamos el almuerzo, etcétera. Nuestro agradecimiento a todos, porque independientemente que coincidamos o no coincidamos en los puntos de vista que nosotros expresamos, pero provocamos mucho criterio, provocamos maneras de pensar. En algunos momentos, como les ha dicho Javier, historiamos un poco, porque somos desconocedores de la historia, pero estamos aquí presentes todos los días para comentarles las cosas que están ocurriendo de una manera objetiva. A ver, un día de esto, y lo dije casi en tono de sorna, mencionaba que después de Naciones Unidas, ¿qué otra cosa puede tocar el pueblo de Nicaragua y el gobierno Ortega para cambiar el rumbo de colisión que llevamos en este momento, Alan, en el país? Mira, voy a darte una noticia exclusiva, la confirmé esta mañana. Están encima hasta del audio, no, dice que ya compusimos el audio. Y gracias a Dios. O sea, no hay palabras para agradecer a ustedes la fineza que tienen de escucharnos. Mira, hoy en la mañana estuve con algunas personas que analizan esta situación, que están bien informadas, ¿verdad? Pero, y una de ellas me confirmó que entre el lunes y el martes, después de que el Banco Central sacó la torpe decisión de dejar en el aire la comisión por cambio de divisas del Banco Central, se fugaron de los bancos nicaragüenses 40 millones de dólares. Así de nerviosas están las cosas, Alan. Entonces no se puede seguir jugando con la estabilidad, la poca estabilidad que quede en el país. El presidente Ortega me parece que no está consciente de que estamos sentados en un barril de dinamita, Alan, porque no es solo un asunto de que me quedo porque a mí me eligieron tantos millones de personas y entonces yo voy a cumplirlo hasta el último día. Le recuerdo al presidente Ortega, y le recuerdo sobre todo a nuestra gente, que a Enrique Bolaño lo tuvieron a un paso de ser enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia. La doctora Albaluz Ramos todavía tiene en alguna de sus gavetas de la Corte Suprema de Justicia el reglamento inédito que se elaboró para enjuiciar por primera vez al presidente de un país por incapacidad y por violación constitucional. Es decir, Alan, la Constitución en ese momento, estoy hablando de 2005, 2006, la Constitución de la República establecía la posibilidad de un impeachment al presidente, pero no está claro en la Constitución, todavía en la de hoy. Inclusive temas como plebiscito y referéndum no son claros en nuestra Constitución política. Entonces, en esas condiciones, la Asamblea Nacional le dijo a la Corte Suprema de Justicia que preparara un reglamento de cómo enjuiciar a un presidente. Y lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Y estaban listos a sentarlo en el banquillo cuando de repente se produjo el pacto entre el presidente Ortega y Enrique Bolaño.
Algunos no quieren oír hablar de eso, pero efectivamente ese fue el pacto en la que el presidente Ortega fue con un lapicero, ¿te acuerdas? Y dijo... Daniel dijo que el mejor pacto es el que había hecho con Enrique Bolaño. Exactamente, y dijo, aquí traigo la pluma, el olivo de la paz en vez del acero de la guerra, dijo. Y en cadena se transmitió ese acto. Eso evitó que el presidente Enrique Bolaño, el peor de los presidentes que hemos tenido en 30 años, fuese enjuiciado mediante este pacto. Lo menciono, Alan, porque efectivamente en las condiciones en que está este país, el presidente Ortega no puede realmente creer que esté exento de la posibilidad de que hoy, mañana, pasado mañana, pueda verse sentado frente a un tribunal, tal vez no solo de nicaragüenses, sino en el exterior, por todas las cosas que está cometiendo. Muchos se preguntan, y aquí están la gente interviniendo y preguntándose, ¿quién asesora al presidente? ¿Por qué hace estas cosas, verdad? Porque claramente en la próxima semana, el 5 de septiembre, aquí se va a dar una votación, o al menos se va a dar una discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estoy segurísimo, en la línea de los debates que se han dado en la OEA. Le va a ir mal al presidente. Ahora, que no es vinculante, que el presidente se puede reír de esa discusión, también se va a poder reír. Pero repito, aquí con solo ese paso en falso que dio el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, se fueron $40 millones del banco, de la banca privada. Mira, hay dos frases que se me quedaron en la cabeza para los que les gusta la historia. Ahí le dejo la mesa servida, le dijo Enrique Bolaños al presidente Ortega. El presidente Ortega dijo, el mejor pacto que he hecho lo hice con Enrique Bolaños. Esa es parte de la historia de nosotros, y por eso me refería el otro día que de William, de Máximo Jerez a esta parte, siempre hemos buscado soluciones afuera. Ahora, la solución, siempre sigo pensando, la tenemos aquí adentro. Y somos nosotros los que tenemos que decidir nuestro propio destino. Yo estaba viendo las declaraciones del arzobispo y cardenal de Honduras. Dice él que bienvenido el diálogo que se va a dar allá. Yo espero que ese diálogo sea, digamos, un ejemplo para el diálogo que se tiene que dar aquí. Por eso yo he insistido mucho en las reformas a la Constitución, en las reformas a la ley electoral y convocatoria de elecciones adelantadas. Y yo espero que todos estos países, todo Latinoamérica está en conflicto, y el resto del mundo también, pero aquí en Centroamérica hay mucho conflicto, ¿verdad? Y yo espero que sea que hablando se entiende la gente. Si ustedes se fijan, Javier tiene sus puntos de vista, yo tengo los míos, y los que amablemente nos escriben tienen sus propios puntos de vista. O sea, pero platicando nos podemos entender todos. A fin de cuentas, todos somos nicaragüenses. Efectivamente, yo creo que aquí tenemos otro ejemplo, y bueno que lo hayas tocado, Alan, de cómo el diálogo y cómo las instituciones internacionales son fundamentales para hacer que las sociedades divididas encuentren un punto de inflexión a partir del cual comienzan a hablar de sus problemas y sus errores. Mira, todo lo que ha ocurrido en Honduras desde las elecciones ha sido terrible, y yo no dudo, Alan, que habrá también lenguaje duro ahora que comienza en Honduras el diálogo, que te cuento, la cantidad de personas que murieron en Honduras durante los días posteriores a las elecciones, la destrucción que se dio en Honduras posterior a las elecciones, no tiene ni siquiera algún punto de comparación con lo que ha ocurrido en Nicaragua. Estamos hablando de más de 300 personas asesinadas. En Honduras se pueden contar con los dedos de las dos manos la cantidad de personas muertas. Lamentable también, pero obviamente, Alan, aquí en la dimensión de volumen y de también de fondo, lo que ha ocurrido en Nicaragua es prácticamente el equivalente a una guerra civil. Sí, quería aclararle
yo estoy contento, Javier, con todos los que nos escriben. A Eric Cabrera, no soy tan mayor como dice Eric. Soy 8 años mayor que Javier, pero no tanto, ni Javier es tan mayor, digamos, porque si yo tuviera esa edad con 8 años de diferencia, ¿por dónde iría ya, Javier? Ojalá que no me toquen la boca, como diría en mi barrio, pero eso que acabas de decirme, casi voy a persinarme, ¿verdad? Ni quiera Dios, don Alan Tefelalba con 8 años menos, ¿verdad? Porque tendríamos una manifestación allá afuera. Pero bueno, hablamos, volviendo al tema, Alan, de fondo. ¿Cuál es el cálculo del presidente Daniel Ortega? ¿Cuál es la estrategia, me pregunto yo? Buena pregunta, a eso trataba de ir, porque esto no es ninguna estrategia. Y te lo voy a poner del otro lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está anunciado hasta el día de hoy? El 5 de septiembre, el Consejo de Seguridad, el máximo órgano de las Naciones Unidas, de la cual Nicaragua es fundadora, se va a reunir y va a tocar el tema de Nicaragua. No para aprobar una resolución, no para tomar acciones contra Nicaragua, sino para poner el tema de Nicaragua en un foro mucho más amplio, mucho más grande que la Organización de Estados Americanos, que es un foro regional. Mira, mientras ocurren estas cosas, Javier, la imagen de Nicaragua se distorsiona. Las posibilidades de inversión extranjera se reducen y se reduce también el turismo, que por otro lado dicen que lo están promoviendo. Yo he insistido que para que haya inversión extranjera se necesita legalidad. Las tomas de tierra han continuado, Javier, y mientras eso, por mucho esfuerzo que haga el INTUR por promover turismo y que me digan a mí que ya la gente están llegando a los buses de Panamá a Masaya, pero podrían haber más buses y podría haber más turismo, pero volvamos a la legalidad. Entonces eso va a ocurrir el próximo 5 de septiembre, tal vez me dicen qué día acá es miércoles. Entonces preparémonos el miércoles para un evento sumamente importante en el Consejo de Seguridad. La siguiente semana, que es la Semana de la Patria, en el mes de la Patria, ya no hay duda. Yo creo que después de lo que ocurrió hoy, Alan, queda eliminada cualquier duda de que el Senado de los Estados Unidos va a ratificar las 2 propuestas de sanciones al gobierno de Nicaragua que tanto se trató de evitar que ocurrieran. Una es la Magnitsky-Nica y la otra es Nica Act, aparte de otras sanciones que se puedan contemplar. O sea, tenemos 2 semanas que van a ser terribles para el gobierno del presidente Ortega y sobre todo para Nicaragua. Es decir, es cierto que el presidente Ortega hoy en día puede sentirse seguro en el Carmen, pero Alan no va para ningún lado, está acorralado. Y yo creo que un político que decide pelearse con todo el mundo, porque con quién no está peleado el presidente Ortega, no es un estratega. Yo creo que hay que leer a Sun Tzu, hay que leer a Wing Yap, y todos te recomiendan que antes de iniciar un pleito te asegures de que sos capaz de vencer con el que te vas a pelear. Y el presidente Ortega decidió pelearse contra todo mundo. Esto no mejora su posición ni en el campo internacional ni en el campo interno en lo absoluto, Alan. Más adelante voy a dar algunos criterios adicionales que tengo o información adicionales que tengo sobre la economía. Pero Alan, después de esto, aquellos que todavía confiaban en que la normalidad está volviendo al país, todo ese rollo, una gran mentira, una gran propaganda del gobierno, realmente se van a poner a pensar. Y si ahora nos peleamos con Naciones Unidas y empiezan a tomarse acciones más duras contra el gobierno, ¿cómo voy a pensar yo que es hora de irme a la playa y sentarme ahí y esperar que el sol empiece a cambiarme el color de la piel? Realmente no vamos ni para una etapa de tranquilidad, Alan, ni estamos tampoco en posibilidad ya de un retorno al 18 de abril. Si alguna posibilidad había, en algún momento eso se terminó. Por eso yo estaba insistiendo, Javier, en que sí, hay bastante normalidad en el país, pero no puede haber normalidad completa mientras no haya seguridad jurídica.
mientras hayan situaciones como las que se están presentando en estos momentos. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Yo me hago esa pregunta porque definitivamente aquí todos estamos pasando vicisitudes. Lo que yo me encuentro cada día que pasa es más pobreza, hay falta de circulantes, los precios se están disparando. Entonces eso, digamos, por mucha normalidad y los carros en la calle que nosotros veamos, significa que no estamos llegando a lo que ellos han aspirado y han planteado, que es volver esto al 17 de abril. No puede ser, las tomas de tierra se habían detenido, ¿verdad? Se habían abierto fuentes de trabajo porque la gente confiaba en este país, decían que era el país más seguro de Centroamérica, que yo siempre me reí de la minta con ese cuento porque lo miré muy flojo. No habrán jubilados de los Estados Unidos que quieran venirse a vivir aquí y gastar sus dólares aquí. O sea, el problema es de fondo. Por eso decía, nos estamos esforzando más en el trabajo para llevar el sustento diario a la casa. Mira, Alan, hoy que venía en la mañana de hacer unas gestiones tempranas, comencé a ver cómo la ciudad... Dice gente que sobrevive a las camionetas terroristas y haciendo turismo en Nicaragua. No, pues sí es cierto. Es cierto, Alan. Es una cosa terrible. En la mañana te decía que salí temprano a hacer esas gestiones y comencé a observar cómo la ciudad se activa desde primeras horas del día. A veces nosotros pasamos enfrente de estas situaciones y no reparamos porque lo vemos normal, porque ya es parte de la rutina. Por ejemplo, Alan, ahí en la pista de la lotería, la que va desde la rotonda de la Centroamérica hasta los semáforos de Claro, empecé a ver cómo llegaban familias o 2, 3 personas a bordo de carritos que no son viejos, carritos que se ve que están recientes y nuevos, se parquean en el bulevar y comienzan a sacar de ahí mesas, sillas, alimentos y cosas para tomar. Gente con sus carritos. Es decir, estamos hablando de personas que tenían o tienen la capacidad de comprarse un carrito y que probablemente lo compraron para su casa y no para hacer gestiones comerciales. En ese bulevar habían 3 carros de personas que estaban ofreciendo el servicio de comida en este caso, ¿verdad? Luego vi que en las aceras, a lo largo de ese mismo pedazo de pista, estamos hablando de menos de 1 kilómetro, comenzaron a estacionarse en las aceras las mujeres que venden cosas de horno, perreque, la otra que vende tortilla con quesillo, etcétera. Y comenzás a notar cómo, Alan, hay cantidad de personas que empiezan a disputarse espacios en las aceras, lo cual no es nuevo, pero estoy hablando del volumen, estoy hablando de por lo menos 20 personas que estaban ofreciendo ese servicio en ese pedazo de bulevar. ¿Esas personas están ocupadas? Sí, están ocupadas. ¿Esas personas tienen empleo? No tienen empleo. ¿Esas personas tienen asegurado su acceso al seguro social? No. Es decir, Alan, la gente efectivamente se la está rebuscando en la calle. La gente no se va a quedar en sus casas esperando que le caiga maná del cielo, porque sencillamente te vas a morir de hambre. La gente tiene que llevar comida a sus casas, tiene que llevar lo mínimo para sobrevivir. Esa es la Nicaragua que estamos viviendo ahora, un retorno al pasado de pobreza, al pasado en que no teníamos nada asegurado, a menos que vos mismo fueras a conseguir lo que sea, y te indica, Alan, el alto nivel de desempleo que ya comienza a verse en forma de gente que va a vender cualquier cosa con tal de llevar algo a su casa. Empezamos a ver entonces miseria, Alan, empezamos a ver retrocesos, porque efectivamente el volumen de personas que han quedado en el desempleo, yo creo que ya se va acercando a los 150,000, si no más personas, porque eran 120,000 hace 2 meses, posiblemente más.
me decía una persona que trabaja en una zona franca, y te lo digo como me lo contó, que en la zona franca de Masaya, de los coreanos en Masaya, o en la carretera Masaya, tenían garantizado el pago el día 15, el día 30, o en el que ellos habían establecido, pero últimamente los inversionistas de zona franca están atrasándoles el pago. No sé si es porque tienen algún problema los coreanos para eso, pero probablemente se deba a que la situación en el país está tan fuera de control que estos empleadores se sienten ya con la libertad de decir, le voy a pagar cuando yo quiera y no cuando se debe. Yo sé que la situación el atractivo de Nicaragua para las zonas francas, que era la seguridad individual, la seguridad en la inversión, la seguridad en la repatriación del capital, se ha golpeado mucho, de tal forma, Alan, que esto es parejo. Por donde la busquemos nosotros vamos a encontrar evidencias del deterioro de la economía. Entonces no entiendo por qué el presidente Ortega sigue tratando de demostrar que él es el hombre fuerte, que él es el Pancho Pistola de este país y que puede hacer las cosas, que puede pelearse contra todo el mundo y ganarle a todo el mundo, lo cual vos y yo sabemos que eso es imposible de lograr. Víctor Ayala, que está en Iowa, Sí. él dice que se han dejado pasar oportunidades, el sol sale para todos. Yo pienso que todavía hay, reformando la Constitución, reformando la ley electoral y convocando a elecciones adelantadas, Víctor. Yo creo que eso apaciguaría en mucho la situación que hoy se vive en Nicaragua, ¿verdad? Porque definitivamente la presión viene de afuera, la presión es alta allá afuera. La imagen de Nicaragua está muy mal en estos momentos y todos los días se arenga para que esté más mal. A fin de cuentas, las consecuencias aquí las estamos pagando todos, especialmente la gente más pobre, Víctor. Vos estás muy bien en los Estados Unidos porque estás trabajando, ¿verdad? Y me ha contado Javier de que sos un hombre muy talentoso, pero aquí no te vale talento, aquí hay mucha pobreza y esta se puede agudizar en la medida que hayan sanciones, porque las sanciones no son solamente para el que las recibe, ese recibe el golpe, las recibimos todos en el país. Vos mencionaste el tema de los tomatierras y realmente no me refería a ello cuando lo tocaste, sobre todo en el caso de Radio El Pensamiento, porque hoy en la mañana escuchaba el testimonio de las personas que están trabajando en la planta. Y dicen que llegaron... ¿Vos lo escuchaste? Sí, yo lo escuché de la persona que recibió a un grupo de tomatierra y les dijo, miren, prácticamente llegó a emplazar a que se fueran los trabajadores de Radio El Pensamiento, diciéndole de que el secretario zonal del Frente Sandinista, un irresponsable al que vamos a denunciar con nombre y apellido, un irresponsable que va a estar sujeto a las demandas posteriores, les dijo que esa tierra, la de la planta de Radio El Pensamiento, eran de la alcaldía y que como tal podían tomársela, ¿verdad? Aún sabiendo este irresponsable y cobarde además, porque ni siquiera ha venido aquí a hablar con vos o tratar de hablar con vos en esta situación que no tiene nada que venir a hacer, pero efectivamente esa es la doble cara del Frente Sandinista, ¿no? Que anda buscando clientela política tratando de usando los recursos de otros. Mira, hay una carta, dos fincas más en Chinandega esta semana. Hay una carta que me mandaron y con el número de cédula de todos los que se han metido ahí, en que ellos se la mandan al presidente de la República y le dicen que compre ahí. Yo me iría encantado a Tipitapa, allá tengo otro terreno para ellos fincarse. Lo cierto es que seguramente el presidente ya sabe que esta gente llega en el día y se va a dormir a su casa en la noche. Ahí están, ellos firman con su número de cédula cada quien y ellos dicen, ellos reconocen que el propietario de esos terrenos es la Radio El Pensamiento. O sea, ellos mismos están conscientes de que son delincuentes, Javier. O sea, confesión de parte, relevo de prueba. Pero me da risa algo más, Alan. Y probablemente no estoy exculpando a estas personas porque son corresponsables de esto,
sino que culpo al Frente Sandinista y al zonal del Frente Sandinista, porque inclusive en la carta que le envían al presidente dice, es que don Alan no nos quiere dar el terreno. Si yo pago impuestos por el terreno. Pero además, Alan, vamos con la manipulación y la mentira. Hoy en la mañana, como te dije, me levanté temprano a hacer unas gestiones y estaba escuchando un noticiero de corte sandinista. Y decía, el gobierno sandinista continúa desalojando tomatierras del país. Me alegré porque pensé que era una noticia que va en la dirección correcta de retransmitir el mensaje de que aquí la propiedad privada se respeta y que el Estado nicaragüense es responsable. Y dice, 20 o 30 familias fueron desalojadas de un terreno, no recuerdo dónde, que le pertenecían a un instituto del Estado. Por favor, son tierras del Estado, son tierras del gobierno. Son tierras del Estado nicaragüense y entonces fueron desalojados porque eran tierras del Estado, pero no fueron desalojados porque hacían un acto de restitución de un derecho que le corresponde al dueño de la tierra, sino porque eran tierras del Estado. O sea, cuando desalojaron en Estelí lo hicieron porque eran tierras de la municipalidad. Y fueron los trabajadores de la municipalidad a sacar a otros trabajadores que habían sido enganchados por el zonal del frente de que se las podían tomar. También la semana pasada se produjo otro desalojo. ¿De qué? De tierras públicas que le pertenecían al gobierno y que por supuesto el gobierno dijo se van. Aquí en la pista suburbana, Alan. Mira, aquí participa en veces alguno de las que acompañan a la policía. Y le decía yo, ¿por qué no me vas a sacar esa manada de delincuentes? ¿Verdad? Todo en su momento, dice, ¿verdad? Pero la verdad es que estos son grupos delincuenciales que se han formado y ellos lo que alegan es que, como decía la muchacha que vino ahora de la planta, de que están autorizados por el zonal. Ahí me parece que está entrando una anarquía en el partido y en el gobierno, porque cada quien anda tomando decisiones, Javier. Es parte de la anarquía y de la corrupción que hay, Alan, porque detrás de todo este negocio de las tierras se está cometiendo un fraude cruel en contra de las personas. Ya lo hemos dicho y hay que reiterarlo. El gobierno, en el caso de Radio El Pensamiento, ya van terceras ventas de pedazos de tierra, o sea, el que se las tomó originalmente ya le dio vuelta al que la compró en segundo plano y ahora ya le dio vuelta a otro porque le van subiendo al precio de la tierra. Entonces ya van 3 generaciones o 3 niveles de robo unos a otros, permitido por el frente. Pero o sea, también se dejan robar porque quieren a Dios. No, es que hay gente crédula que dice, no, ya el frente dio la orden, ese terreno es de la alcaldía, porque se lo dicen en la carta al presidente Ortega. Ese terreno es de la alcaldía, vino el del zonal del frente, entonces yo reclamo mi pedazo. Pero estos ya pagaron al anterior por quedarse con el tuco de tierra. Y lo peor es que los 3 van a perder. Esto es una burda pirámide, Fonsi, de negocio patrocinada por el Frente Sandinista. Y estamos hablando a nivel nacional. Así ocurren las cosas, ¿verdad, Alan? Alguien preguntaba, de los que nos escriben, dice que hoy hay récord, que si vuelve Morena, no. Ya en política ya no. O sea, para ser político, no es lo mismo un político pobre que un pobre político. Exactamente, y la política de Nicaragua ya no es para partidos pobres, para grupos pobres. Es para gente con plata, ¿verdad? Para gente con plata y nosotros somos pobres. Volviendo al tema, Alan, porque me parece que es lo del día de hoy, la pregunta que todos nos hacemos es el cálculo del presidente. ¿Cuál sería el cálculo del presidente? Bueno, él ha dicho de que ya tiene este país bajo control, que ya derrotó, fíjate todos los ejes de propaganda que ha manejado Rosario Murillo. 1, ya ganamos, derrotamos al golpismo, ¿verdad?
Sin embargo, las movilizaciones, las marchas, hay varias marchas este fin de semana en 60 minutos, que ahora es de 20, dice uno de tus televidentes, Alan. Se llama 20 minutos ahora. No, ya estoy pensando que vamos a recortar porque están incómodos porque se les atrasa 60 minutos. No, yo creo que la gente también le pone un poco de humor a esto. El primer eje, pues, derrotamos al golpismo, ahora ya somos los triunfadores. Y el segundo eje de propaganda fue, ya tenemos normalizado el país. Y el tercer eje ahora es, somos capaces de derrotar los frentes externos, como declarando enemigo a Naciones Unidas o al Comisionado de Naciones de Derechos Humanos y declarando como enemigos a la OEA. Es decir, Alan, ninguna de las tres cosas realmente pueden tener una afirmación real. Nunca existió tal golpismo y no ha sido derrotado el movimiento de protesta. El movimiento de protesta ahí está. Que efectivamente tenemos rato de no ver una mega marcha que en cualquier momento podría darse, porque es obvio, el gobierno ha lanzado y lanzó una operación armada en contra de manifestaciones pacíficas, y hoy en día la represión y las acciones del Frente Sandinista es para que nadie saque la cabeza en las próximas manifestaciones. Eso de poner estaciones de policía clandestina en los barrios, Alan, es para tener un control de las personas que salen de sus casas rumbo a las marchas. Ya no lo puedes hacer con tranquilidad. Antes uno salía de su casa y se iba a Metrocentro y regresaba a su casa tranquilamente. Y te manifestabas o ibas a la Jimpollén y te manifestabas y podías volver a pie. Hoy ya no te puedes dar ese lujo porque en cualquier momento te sale una patrulla y te secuestra. O sale un grupo de sandinistas con garrote y te garrotea. Eso es lo que pasa. Te agarran en la calle y después apareces en el chipote sin haber cometido ningún delito. Entonces, Alan, no es cierto que esté derrotado el golpismo. En segundo lugar, no es cierto que él esté normal, porque si no, no se estarían yendo 40 millones de dólares de los bancos solo por un resbalón que se pegó el presidente del Banco Central. Y en tercer lugar, Alan, el gobierno no se ha referido todavía, el gobierno se refirió, a la crisis económica de pasadita, pero excepto las medidas que ha anunciado el Banco Central hasta ahora, no ha dicho absolutamente nada sobre el retiro masivo de la inversión extranjera, el congelamiento de los fondos para proyectos del Estado que este año ya no se van a ejecutar y probablemente, así como vamos, van a tener dificultades para conseguir que alguien les desembolse dinero para el año 2019. Y quiero recordar algo, estamos entrando a septiembre, prácticamente mañana arrancamos septiembre. Eso significa que nos queda septiembre y octubre como los meses de lluvia. Noviembre ya es oficialmente el inicio del verano. Noviembre, casi siempre llueve en los noviembre, pero ponele pues. Técnicamente en noviembre nosotros hacemos la transición de la época de lluvia a la época seca, que es cuando se reactivan los proyectos, por ejemplo, de construcción y mantenimiento de carretera. ¿Con qué reales los vas a arrancar si están congelados los desembolsos? ¿Con qué? A ver, si antes el gobierno pudo, porque la administración del presidente Obama le dio 2 años, entre 2016 y 2017, al gobierno del presidente Ortega para que buscara opciones de financiamiento. Recuerda que fue en el 2016 que se lanza la primera NICAAC, que fracasa. En ese momento la bujía se le enciende al gobierno del presidente Ortega y comienzan a buscar el BESIE, y Conrado hizo una gran labor antes de fallecer porque aceleró que el BESIE se convirtiese en el nuevo BID de Nicaragua como financiador de proyectos, y se buscaron algunas fuentes más en Europa y en bancos de Japón.
Y eso se hizo entre 2016 y 2017, pero esa jugada ya se va a terminar en la medida en que se le va a poner presión en todos los organismos financieros internacionales a Nicaragua. Bueno, el tiempo se nos fue, coincido con Marvin Baltodano, la política es siempre negocio y da mucha plata. Y yo lo estoy viendo eso, ¿no? Así es que hasta el lunes, muchas gracias por todos los reportes y el hecho importante, entre todos pensamos y pensando juntos somos mejores. Hasta el lunes. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle